Lo que es el fundamento teórico, tenemos el punto uno, que es la microencapsulación. Este es un proceso de encapsulación que implica envolver sustancias dentro de otra en dimensiones extremadamente reducidas, generando cápsulas que pueden variar desde menos de un micrómetro hasta varios cientos de ellos. Este método es ampliamente utilizado para la incorporación de diversos ingredientes, como aditivos alimentarios, enzimas, células y otros materiales en la escala micrométrica. Esta encapsulación no solo permite proteger los componentes sensibles de factores externos, como la luz, el oxígeno o la humedad, sino que también facilita su liberación controlada en el momento y lugar deseados. Esto es particularmente valioso en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, donde se busca mejorar la estabilidad y biodisponibilidad de los ingredientes activos. A continuación tenemos la microencapsulación por gelificación iónica, en el cual este método de encapsulación se basa en interacciones iónicas entre un polímero y un polianión de bajo peso molecular o policatión, que produce un gel insoluble dentro de una sustancia activa. De esta manera, la sustancia a encapsular queda atrapada en la matriz de un polisacárido y su liberación posterior se realiza a través de cambios de fase de gel. La gelificación iónica se puede realizar mediante procesos de atomización, extrusión y coextrusión o pulverización electrostática. Las cápsulas producidas por gelificación iónica son formadas a través de reticulación. Cuando se usa alginato, el hidrógeno se puede formar a través de una reacción iónica interactuando entre grupos carboxilato y cationes divalentes, es decir, cationes como bario, calcio o iones de estroncio. El mecanismo de la gelificación iónica se clasifica en 5 grupos: gelificación interrumpida externa, interna, inversa, interfacial y de varios pasos. La gelificación iónica externa es la más utilizada para producir cápsulas y consiste en que el agente, que pueden ser aceites, probióticos, vitaminas, entre otros, se dispersa primero en una fase acuosa continua, que comúnmente se usa una solución de alginato. Dicha mezcla del agente y del alginato se atomiza en un baño de gelificación. Al inicio del proceso se forma una membrana semisólida que rodea la cápsula generada. En esta etapa el núcleo todavía es líquido. Posteriormente, de forma gradual, el núcleo se transforma en sólido a medida que las gotas entran en contacto con un agente reticulante, que en este caso es una solución de cloruro de calcio, hasta que la cápsula es completamente sólida. Práctica de microencapsulación de bioactivos por el método de gelificación iónica tenemos dos objetivos. El primer objetivo es desarrollar microcápsulas de un bioactivo mediante el método de gelificación iónica. El segundo objetivo es evaluar la eficiencia de encapsulación y las características morfológicas de las microcápsulas. En el caso de los materiales, usamos alginato de sodio como el polímero formador de gel, al igual que la carragenina. Usamos también cloruro de calcio como el agente gelificante, la solución del bioactivo que fue vitamina C. También usamos agua destilada, el agitador magnético, pipetas, balanza analítica y el microscopio óptico para observar la morfología. Bien, vamos con el procedimiento. Hay que tener en cuenta que este método, en primer lugar, consiste en suspender el compuesto que se va a encapsular en una solución acuosa, en este caso con el alginato de calcio, donde vamos a adicionar en este caso una mezcla, en donde mediante un goteo sobre una solución de cloruro de calcio se va a encontrar sometido a una velocidad de una agitación adecuada. Para ello vamos a seguir procedimientos, que en este caso va a ser la preparación de cloruro de calcio, la preparación del alginato. En el punto 3 tenemos una preparación del bioactivo y en el punto 4 la gelificación iónica. Bien, luego vamos a observar la formación de la que es las microcápsulas debido a la gelificación iónica. Luego vamos a hacer la recolección de las microcápsulas, como vemos acá en el punto 6. Luego vamos a hacer una finalización del goteo que no sea mucho y bueno, se va a filtrar las microcápsulas obtenidas y bueno, se va a tener que secar. Y luego vamos a sacar cada muestra, en este caso van a ser 4 muestras, lo vamos a llevar a un análisis morfológico para estudiar su forma y su tamaño. Resultados. Podemos visualizar en la imagen superior una numeración del 1 al 4, con 4 vasos de preparación de los componentes que se ha ido añadiendo en el orden siguiente. En el primer vaso podemos tener el cloruro de calcio, la carragenina, el alginato y el tensioactivo. En el número 2, lo mismo, sino que se añadió ya la vitamina C. En el vaso número 3, igualmente se añadió un colorante y un aromatizante, que en este caso es algún aceite de un cítrico. Y en el vaso número 4 que se añadió aceite fijo, que en este caso es el aceite de zanahoria. Y justamente en ellos es lo que se va a ver las observaciones. Luego de observar de forma directa la preparación de los vasos, no podemos observar las microcápsulas, pareciera ser un simple gel, pero al dirigirnos al microscopio llevando la muestra, podemos observar cómo es que se disponen las microcápsulas dentro del vehículo. En la imagen 1 podemos observar microencapsulación, que se asume que son
cierta cantidad de gases, que en este caso podría ser aire, porque no hemos colocado principio activo. En la imagen número 2 tenemos la microencapsulación de la vitamina C o ácido ascórbico. En la imagen número 3 el aromatizante y el colorante también se han encapsulado junto al principio activo. Y en la imagen número 4 podemos observar también a toda esta preparación que se le añadió también un aceite fijo, que en este caso es el aceite de zanahoria. Ahí están todos los componentes en las pequeñas esferas, u otras no tienen forma esférica, tienen una forma irregular, pero están dispuestas dentro del vehículo. En la imagen inferior derecha también podemos observar a nivel macro la microencapsulación, una forma ovoide, pero ahí está presente también el principio activo y los componentes que se han ido añadiendo dentro de la preparación. Con ello podemos observar de que es posible microencapsular todos los principios activos que ya hemos venido narrando. Para el proceso de microencapsulación debemos tener en cuenta lo siguiente. Entre los componentes iniciales está el material de pared, que su elección depende del peso molecular, conformación, grupos químicos, estado físico. Luego está la sustancia encapsular, que se considera también a base de su peso molecular, polaridad, grupos químicos. Luego se realiza la formación de la emulsión, que es el paso en el que se mezcla la sustancia encapsular con el material de pared, formando una emulsión. Luego viene el proceso de encapsulación, que se puede realizar por procesos químicos, por ejemplo la coacervación, que es la separación de fases líquidas para formar cápsulas, la cocristalización, que es la inclusión de la sustancia en una matriz cristalina, la polimerización interfacial, que es la formación de una capa polimérica en el interfaz de una emulsión, la gelificación iónica, que se da por reticulación iónica entre la envoltura y una contracción. Por otro lado están los procesos mecánicos, que se da por secado por aspersión, secado por congelamiento, extrusión, que vendría a ser la formación de cápsulas al pasar materiales a través de una boquilla. Luego se da la obtención de micropartículas, la cual la sustancia capsular queda protegida dentro del material de pared. Por último, se da la liberación controlada del principio activo, el cual depende de factores como tipo de la envoltura y las condiciones ambientales, por ejemplo el pH, temperatura y la humedad. Un artículo de revisión titulado Avances en la investigación sobre la encapsulación mediante gelificación iónica nos da a conocer lo siguiente. En el diagrama A se trata de una microencapsulación iónica externa, el cual el compuesto de interés, que puede ser alguna vitamina o aceite esencial, y el alginato de sodio se mezclan primero, luego se añade una solución de iones de calcio. Estos iones reaccionan con el alginato formando una red tridimensional que encierra el compuesto de interés, creando así la cápsula. Esta microencapsulación iónica externa se caracteriza porque la cápsula se forma rápidamente al entrar en contacto con los iones de calcio. El tamaño de las partículas puede ser menos uniforme debido a la rápida gelificación y es comúnmente utilizada en la encapsulación de células, enzimas y otros compuestos sensibles. Por otro lado, la microencapsulación iónica interna, que es el diagrama B, el compuesto de interés y una solución de iones de calcio se mezclan primeramente, luego se añade una solución de alginato de sodio seguida de un ácido orgánico, por ejemplo el ácido acético, y un agente secuestrante, que puede ser el fosfato o el sulfato. En este caso, el ácido orgánico reduce la concentración de iones de calcio libres, permitiendo que el alginato se difunda hacia las gotas que contienen el compuesto de interés y los iones de calcio. En este proceso, el agente secuestrante ayuda a controlar la velocidad de gelificación. Esta microencapsulación iónica interna se caracteriza porque la cápsula se forma de manera más gradual, lo que permite un mayor control sobre el proceso. Generalmente se obtienen partículas de tamaño más uniforme y es ideal para encapsular compuestos sensibles a cambios de pH o a la presencia de iones metálicos. Dentro de las aplicaciones de la microencapsulación vamos a ver que se va a poder aplicar a la industria farmacéutica para la liberación controlada de ciertos medicamentos, como por ejemplo la microencapsulación de fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno, usando alginato de sodio o calcio para poder tener una liberación sostenida en el tracto gastrointestinal para una correcta absorción. También podemos ver que se aplica en industria alimentaria, donde se puede proteger ciertos nutrientes o sabores, como por ejemplo en encapsulación de probióticos como el lactobacillus en alginato, para agregarlos en yogures o jugos. También podemos ver que se pueden utilizar en industria cosmética, debido a que podemos proteger ciertos activos que van a ir en los cosméticos, como por ejemplo la encapsulación de vitamina C o retinol, para incorporarlos en cremas de anti-envejecimiento. Dentro de la industria agrícola también se puede aplicar dentro de lo que son pesticidas, que por ejemplo es la microencapsulación de aceites esenciales en matrices de alginato para proteger y liberar lentamente el principio activo dentro de los cultivos y así el pesticida no se dañe. Para la propuesta de innovación vamos a utilizar en este caso un método que vendría a ser el Design Thinking. Básicamente este emplea 5 puntos clave. En primer lugar tenemos empatizar. Aquí vamos a identificar un problema muy común. En este caso, el mercado de alimentos funcionales y nutracéuticos va a requerir
una forma innovadora para proteger probióticos cuando es ingerido por una persona y se va a presentar condiciones adversas. Puede ser en este caso acidez del estómago y el calor durante el procesamiento. Además, va a existir una demanda de alternativas más naturales y sostenibles. Y aquí es muy importante tomar en cuenta los usuarios clave, que vendrían a ser los consumidores interesados en alimentos saludables, así como también los fabricantes de productos lácteos, bebidas funcionales y suplementos dietéticos. Como segundo punto tenemos definir. Aquí tenemos que formular una pregunta, lo cual va a dar inicio a todo este procedimiento. En este caso, como tenemos acá, decimos, ¿cómo podemos diseñar microcápsulas comestibles de probióticos que sean resistentes, naturales y compatibles con alimentos? Esto manteniendo la viabilidad del microorganismo hasta su llegada al intestino. En base a ello vamos a enfocarnos todo el procedimiento. En el punto 3 que tenemos, que es más importante, idear, aquí vamos a utilizar los cambios que se van a realizar de acuerdo a la práctica realizada en función a los materiales y aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, el polímero formador de gel, en vez de utilizar el quinato de sodio, el cual se utilizó, vamos a utilizar una pectina de cáscara, en este caso un cítrico que es la naranja. Como agente gelificante, vamos a utilizar en vez de cloruro de calcio, al cloruro de magnesio, el cual es compatible con alimentos y aporta beneficios nutricionales. Asimismo, como el compuesto encapsulado, vamos a incorporar probióticos, que puede ser lactobacilos, entre otros, en lugar de vitaminas o aceites esenciales. Y bueno, la novedad del uso vendría a ser que diseñar las microcápsulas como ingredientes funcionales, ya sea para yogures, bebidas fermentadas y snacks saludables. Como punto 4 tenemos prototipar, básicamente va a ser la modificación del procedimiento experimental. Ahí tenemos preparación de la solución de pectina, ya cítrica, ya mencionado de la naranja, incorporación de probiótico, que va a ser lactobacilos en este caso, gelificación iónica, aquí va a ser conteo de la mezcla sobre una solución al 5%, se tomó en cuenta, el secado, y aquí tenemos en cuenta baja temperatura para no dañar los probióticos, menor de 30 grados centígrados, y como punto 5 tenemos evaluar, donde se van a realizar pruebas preliminares para que el producto sea de calidad. Ahí tenemos la viabilidad de los probióticos antes y después del proceso. Entonces el impacto esperado va a ser tanto para el consumidor como para la industria. En el consumidor, la mayor disponibilidad de alimentos con beneficios probióticos mejorados. Y para la industria, la innovación sostenible, que mejora tanto la vida útil y la estabilidad de estos probióticos en alimentos. Para las conclusiones, la primera conclusión es que se lograron desarrollar microcápsulas de los bioactivos utilizando el método de gelificación iónica, obteniendo así estructuras estables y funcionales que validan la viabilidad de este método como una herramienta efectiva para la encapsulación de compuestos bioactivos. Como segunda conclusión tenemos que la eficiencia de la encapsulación fue adecuada, confirmando una retención significativa de los bioactivos dentro de las microcápsulas, lo que garantiza su funcionalidad en sistemas biotecnológicos. También se dio un análisis morfológico que reveló que las microcápsulas presentaron una forma esférica para la microencapsulación con alginato de sodio y esferoide con cloruro de calcio.